Buenas noches. Buenas noches. Vamos a esperar unos segunditos más para que se terminen de conectar ya para empezar la clase.
Doctora, su micrófono no está activado. Ah, perdón. ¿Cómo están? Buenas noches. ¿Qué ha pasado? Ninguno ha venido. Noche, Ignacio Lisa. tampoco. ¿Qué ha pasado, Ignacio? Doctora, buenas noches. Estoy un poco enfermo, no sé, me vacuné y ahora se me acaba de roncar la voz. ¿Te ha hecho Mi segunda reacción? dosis y sí, me puso medio mal y entonces y aún sigo un poquito delicado. Sí, pues ya me parecía extraño no verte. Ya, que te mejores. Gracias, doctora. Van a activar sus cámaras un ratito, por favor. Alejandro Ramírez Churqui, Alejandro Arce, Juan Carlos, Andrea Sola. Noche, Lisa. Buenas noches. María Alejandra, Andrick, Javier, Sheila. Alejandro, su cámara. Ramírez Churqui. ¿No quieren que los vea? También peinaditos. No, me estaba peinando, doctora. Ya está bien. Pueden desactivar. Les voy a llamar la lista ya. A ver, Acero, Tarqui, René. ¿Este alumno asiste a sus otras clases? ¿O no? No, doctora. ¿No? Solo se presentó al examen. Adrián Sola, Delgadillo André. Presente, doctora. Arce Montaño, Daniel Alejandro. Presente. Arce, perdón, Arnés Soto, Carlos Fernando. Presente, licenciada. Arce Fernández Leina. Cachichoque Edme Lisbeth. Presente, licenciada. Caero Javier. Presente. Atari Arias Robert Hasson. Chaya Pachinche Juan Carlos. Presente, licenciada. Conde Suárez Sheila. Presente, Licea. José Villarreal Ignacio. Presente, doctora. Herrera, perdón, Pardo María Alejandra. Buenas noches, doctora. Presente. Buenas noches. Mamani Macías Edi Rodrigo. Presente, doctora. Marca Matías Lisbeth Lourdes. Ella igual no asiste a clases. No, doctora. Mirangulo Sergio Mauricio. Quinteros Torrico Rodrigo Mauricio. Ramírez Churqui Jason. Santa Cruz Rivero Silver. Presente, licenciado. Alguien que tal vez esté en clase y no está en la lista. Jason no está en clases, ¿no? Buenas noches, doctora. Disculpe, mi audio estaba mal. Ya te puse falta, Jason. Ya, Quinteros Torrico Rodrigo. Tampoco está, ¿no? Ya, nadie más está, ¿no? En clases para que le ponga asistencia, que tal vez recién entró. Ya, vamos a continuar. Entonces, un ratito les voy a compartir la
Pantalla. ¿Ven mi pantalla? Se ve, licenciada. El artículo 13 de la nueva Constitución Política del Estado lo hemos revisado. Nos falta, creo, ¿no? Estábamos viendo las relaciones entre los tratados internacionales de los derechos humanos y la legislación nacional. Y vamos a revisarlo ya, el artículo 13, pero vamos a hacer un repaso de eso nuevamente. Porque ya vimos las normas supraconstitucionales, ¿no? Hemos hablado de Kelsen y hemos hablado de Treinic. Sí, ¿no? Ahí nos quedamos la anterior clase. ¿Sí? Sí, doctora, exactamente. Ya. Entonces, en cuanto a las normas supraconstitucionales, a las normativas supraconstitucionales, es la norma fundamental escrita o no de un Estado soberano, establecida o aceptada para regirlo, fija límites y define relaciones entre poderes. Establece bases para su gobierno, organización de las instituciones y el principal garante de los derechos. Y es el principal garante de los derechos de los asociados, de los estados, de los cuales forman parte de los tratados internacionales. Y vamos a revisar el artículo 255. ¿Lo revisamos la anterior clase? No, ¿no? ¿Quién está No. con su constitución? Lo vamos a revisar el 255. Yo, doctora. Ya, nombre completo. Ignacio Cosío Villarruel. Ok. ¿De tu vacuna, Ignacio? Sí. Estaba preguntando de tu vacuna, ¿cómo estás delicado? ¿Te ha hecho reacción? ¿Es tu segunda o primera? Y segunda. Más que la reacción, o sea, fue como que aparte de la reacción, creo que me enfermé un poco, o con gripe o algo así. Entonces también es por eso, ¿no? Porque he estado como que de vez en cuando estornudando, entonces dije, ok, puedo Pero que la sus- con no sé. síntomas de resfrío creo que no están vacunando. No, es que me resfrié después de vacunarme. Ay, ay, Ese es el problema, creo. pensé que era. Fue como que me vacuné y el día siguiente estaba un poquito mal, también el sábado ya estaba un poquito mal. Y ese mismo sábado, no sé, enfermé, no sé qué pasó y empecé como a estornudar. Me compré Ah, ya. pastillitas, pero igual sigo un poquito como estornudando. Incluso cuando hablé, vio como se me engrosó la voz porque se me tapó. Ah, ya. Ujú. Y Entonces, bueno, ¿lo leo, doctor? te tienes que cuidar. Claro, por eso también mañana ya voy a estar otra vez yendo, pero hoy día más, creo. Ya, adelante, por favor. Listo, gracias. Artículo 255. Las relaciones internacionales y la negociación, suscripción y ratificación de los tratados internacionales responden a los fines del Estado en función de la soberanía y de los intereses del pueblo. La negociación, suscripción y ratificación de los tratados internacionales se regirá por los principios de independencia e igualdad entre los Estados,
no intervención en asuntos internos y solución pacífica de los conflictos. Rechazo y condena de toda forma de dictadura, colonialismo, neoliberalismo o neocolonialismo e imperialismo. Defensa y promoción de los derechos humanos económicos, sociales, culturales y ambientales, con repudio a toda forma de racismo y discriminación. Respeto a los derechos de los pueblos indígenas originarios campesinos, cooperación y solidaridad entre los estados y los pueblos, preservación del patrimonio, capacidad de gestión y regulación del Estado, armonía con la naturaleza, defensa de la biodiversidad y de la prohibición de formas de apropiación privada para el uso y explotación exclusiva de plantas, animales, microorganismos y cualquier materia viva, seguridad y soberanía alimentaria para toda la población, prohibición de importación, producción y comercialización de organismos genéticamente modificados y elementos tóxicos que dañen la salud y el medio ambiente, acceso de toda la población a los servicios básicos para su bienestar y desarrollo, preservación del estado de la población al acceso a todos los medicamentos, principalmente los genéricos, protección y preferencia para la producción boliviana y fomento a la exportación con valor agregado. A las exportaciones con valor agregado, disculpe. Ya, muy bien. Ya que estamos acá a ver el artículo, preservación del derecho, era ahí te has saltado en el punto 12, o 10, perdón. Ya, gracias, Ignacio. Entonces, como podemos ver, el artículo 255 nos habla, ¿no?, acerca de las relaciones internacionales, paso a paso, ¿no? A ver, el artículo 256 más lo vamos a revisar. Los tratados e instrumentos internacionales en materia de derechos humanos que hayan sido firmados, ratificados o a los que hubieran adherido el Estado, que declaren derechos más favorables a los contenidos en la Constitución, se aplicarán de manera preferente sobre esta. Párrafo 2. Los derechos reconocidos en la Constitución serán interpretados de acuerdo a los tratados internacionales de derechos humanos, cuando estos prevean normas más favorables. Entonces, en el título 8, es todo lo que nos habla acerca de las relaciones internacionales, ¿no? Entonces, también lo pueden revisar en la Constitución Política del Estado, ya en el artículo 255. Cuando hablamos de normativas supraconstitucionales, ¿a qué nos referimos cuando nos enfocamos en los derechos humanos? Ya habíamos visto esto en la supranacionalidad, ¿no?, de los derechos humanos, en el tema 4. ¿Qué pasaba? ¿Se acuerdan de las dos teorías, no? Tanto de Kelsen como de Treviño. A ver qué dice Andrea Sola. Doctora, Sí, adelante. la teoría de Treviño decía que por encima de la Constitución solo podían estar los derechos, los tratados internacionales en materia de derechos humanos. Ya, la teoría de Kelsen era que por encima de la Constitución no había ninguna otra ley, ¿no? Y la de Pero, Treviño es la que se o sea, contrapone Kelsen a... decía, ¿no? Y a eso No, de Treviño. No, de Sí, doctora, Treviño. perdón. María Alejandra, creo que te has confundido un poco. Para Kelsen era que por encima de la Constitución no había ninguna otra ley, ¿no? Entonces a esto se contrapone la teoría de Treviño, ¿no? ¿Qué decía Treviño? En su reloj de arena explicaba, ¿no? Sí, doctora.
decía que solo por encima de la Constitución podrían estar los tratados internacionales en materia de derechos humanos. En materia de derechos humanos, ¿no? Entonces, a esa figura le llamamos la supranacionalidad de los derechos, ¿no? Ya, muy bien. María Alejandra, ¿no? Sí, doctora. Herrera eres, ¿no? María Alejandra. Sí, doctora. Ezra Pardo, María Alejandra. Ya están. Ya continuamos. En cuanto a las relaciones entre los tratados internacionales de los derechos humanos y la legislación nacional, a través de la promulgación de la nueva Constitución Política del Estado, encontramos distintas formas de configuración en cuanto al reconocimiento de las fuentes internacionales, lo que ha variado por completo la forma de ver el derecho internacional desde el derecho interno boliviano. La interpretación integral del texto constitucional resulta fundamental para un correcto tratamiento de la normativa internacional en Bolivia. Se garantiza una mayor protección de los derechos humanos a través de los diferentes instrumentos internacionales en plena interacción con la normativa nacional. En cuanto al artículo 13 de la nueva Constitución Política del Estado, establece que la proclamación constitucional de los derechos que realiza no podrá entenderse como negación de otros derechos que no se encuentran enunciados, y destacando que la clasificación de los derechos no determina jerarquía alguna ni superioridad de unos derechos sobre otros. Entonces lo vamos a revisar el artículo 13 de la nueva Constitución Política del Estado. ¿Quién quiere revisar este artículo? En cuanto a la proclamación constitucional de los derechos. Yo, doctora. Nombre es... Pero, doctora, mi constitución es diferente. María Alejandra. Sí, Vamos a dar paso a otro ya, que participe, por favor. ya, doctora. Yo, doctora, Licenciada. Ya, ¿quién va a participar? yo decía, doctora Adrián Sala. Adrián Sora, adelante. Título 2, Derechos fundamentales y garantías. Capítulo 1, Disposiciones generales, artículo 3. Los derechos reconocidos por la Constitución son inviolables, universales, interdependientes, indivisibles y progresivos. El Estado tiene el deber de promoverlos, protegerlos y respetarlos. Parágrafo 2. Los derechos que proclama esta Constitución no serán entendidos como negociación de otros derechos no Negación. enunciados. Como negación. Perdón. Ya, Parágrafo adelante. 3. La clasificación de los derechos establecida en la Constitución no determina jerarquía alguna ni superioridad de unos derechos sobre otros. Parágrafo 4. Los tratados y convenios internacionales ratificados por la Asamblea Legislativa Plurinacional que reconocen los derechos humanos y que prohíben su limitación de los estados de excepción prevalencia en el orden interno. Los derechos y deberes consagrados a esta Constitución se interpretarán de conformidad en los tratados internacionales de derechos humanos ratificados por Bolivia. Ya, muy bien. No sé si es tu micrófono. ¿Tú me escuchas bien? Sí, doctor, yo lo escucho bien. ¿Crees? Mi micrófono creo que está mal. ¿Cómo lo escuchan los otros compañeros? Sí, su micrófono creo que está fallando. Sí, la escuché igual medio. Sí, debe ser, ¿no? Pues, micrófono de él, entonces. Yo pensé que era el mío. Ya, entonces el artículo 13 nos habla, ¿no? Acerca de los derechos fundamentales y garantías, ¿no? Ustedes también lo pueden volver a revisar en el artículo 13. El artículo 14 más que sea. Lo vamos a revisar. ¿Quién quiere leerlo el 14?
Yo, licenciada. Adriasola. Sí, doctora. No, Era, Liz. era Adrián lo que participó hace rato. Ya. Ahora, ¿quién va a leer el 14? Lisbeth. Adelante. Artículo 14, parágrafo 1. Todo ser humano tiene personalidad y capacidad jurídica con arreglo a las leyes y goza de los derechos reconocidos por esta Constitución sin distinción alguna. Parágrafo 2. El Estado prohíbe y sanciona toda forma de discriminación fundada en razón de sexo, color, edad, orientación sexual, identidad de género, origen, cultura, nacionalidad, ciudadanía, idioma, credo religioso, ideología, filiación política o filosófica, estado civil, condición económica o social, tipo de ocupación, grado de instrucción, discapacidad, embarazo u otras que tengan por objetivo o resultado anular o menoscabar al reconocimiento, goce o ejercicio en condiciones de igualdad de los derechos de toda persona. Parágrafo 3. Perdón. Es tu perrito, ¿no? Hola, ¿de quién es el perrito? ¿De la participante o de quién Era está mío, activado? Liz, se va a disculpar. Ah, ya, pensé que estaba activado el micrófono de alguien, sí, no hay. Ya, adelante. Siempre son los perritos, ¿no? No dejan. Adelante, Edme. El parágrafo 3. El Estado garantiza a todas las personas y colectividades sin discriminación alguna el libre y eficaz ejercicio de los derechos establecidos en la Constitución, las leyes y los tratados internacionales de derechos humanos. Parágrafo 4. En el ejercicio de los derechos, nadie será obligado a hacer lo que la Constitución y las leyes no manden, ni a privarse de lo que estas no prohíban. Parágrafo 5. Las leyes bolivianas se aplican a todas las personas naturales o jurídicas bolivianas o extranjeras en el territorio boliviano. Parágrafo 6. Las extranjeras y los extranjeros en el territorio boliviano tienen los derechos y deben cumplir los deberes establecidos en la Constitución, salvo las restricciones que ésta contenga. ¿Quieres o negro? No tengo. Ya, muy bien. ¿Qué tal es esto, doña? Juan Carlos, tu micrófono. Carlos. Era el micrófono de Juan Carlos. Ya, gracias. Edme Cachi, ¿no? Sí, licenciada. Ya está anotado. Ya, entonces ustedes, aparte del artículo 13, también lo pueden revisar el artículo 14. Y luego el artículo 15 también nos habla acerca de los derechos fundamentales, ¿no? Que me parece también importante que ahorita lo mencionemos. ¿Quién quiere revisar el 15? El artículo 15. A ver, Herrera Pardo, María Alejandra ha participado. Ramírez Churqui, Jason. Jason. Hola, ¿no se me escucha? ¿Se escucha, doctora? Ya, Jason, ¿puedes revisar el artículo 15, por favor? Jason, ¿no me escucha? Ya, ¿quién quiere participar, por favor, con el artículo 15? Yo, ¿Nombre? de Cruz. Adelante. Bien. Capítulo segundo, derechos fundamentales. Artículo 15. Toda persona tiene derecho a la vida,
y a la integridad física, psicológica y sexual. Nadie será torturado ni sufrirá tratos crueles, inhumanos, degradantes o humillantes. No existe la pena de muerte. Parágrafo segundo. Todas las personas, en particular las mujeres, tienen derecho a no sufrir violencia física, sexual o psicológica, tanto en la familia como en la sociedad. Párrafo tercero. El Estado adoptará las medidas necesarias para prevenir, eliminar y sancionar la violencia de género y generacional, así como toda acción u omisión que tenga por objeto degradar la condición humana, causar muerte, dolor y sufrimiento físico, sexual o psicológico, tanto en el ámbito público como privado. Parágrafo cuarto. Ninguna persona podrá ser sometida a desaparición forzada por causa o circunstancia alguna. Y por último, el parágrafo quinto. Ninguna persona podrá ser sometida a servidumbre ni esclavitud. Se prohíbe la trata y tráfico de personas. Ya, muy bien. Entonces, acá en el artículo 15 sobre los derechos fundamentales, como los ha ido nombrando, Silveres, ¿no? Sí, licenciada. Todo esto que aquí nos menciona el artículo 15, ¿se cumple o constantemente se violan estos derechos? Creo que constantemente son vulnerados, ¿no? Estos derechos fundamentales, licenciada. Ya, muy bien. Por ejemplo, en el caso de las mujeres, siempre hay constante feminicidio, ¿no? Que cometen contra las mujeres. También el tema de infanticidio contra los niños, ¿no? También hay la trata y tráfico, ¿no? De personas. Entonces, si realmente se cumplirían estas prohibiciones en cuanto a los derechos fundamentales, sería una maravilla, ¿no? Pero las personas constantemente las están violando, ¿no? A ver, sobre este punto, quiero que me comente Katari Arias Robert Jason sobre los derechos fundamentales que acabamos de revisar en la Constitución. Jason. Ah, no, Jason no está. Chinche Juan Carlos. Callapa Chinche está. No, no está. Sheila, Conde Suárez Sheila. Sheila está, porque está con asistencia. A ver, Herrera Pardo ya ha participado. Arce Montaño Daniel Alejandro. Arce Montaño. Sí, se vulnera constantemente estos derechos fundamentales que tiene todo ciudadano, especialmente en el ámbito de las mujeres, ¿no? En lo que dice no sufrir violencia física, sexual, psicológica. Se tiene que mejorar las normativas, hacer más controles, más que todo la educación, mejorar la educación, porque eso viene desde niños, que se tiene que educar tanto a los hombres como a las mujeres. Ya, muy bien. Entonces, lo que podemos ver es que si las cosas se harían tal como manda la Constitución, es una maravilla, ¿no? Pero no solamente en eso, en este tema, ¿no? Se va violando la Constitución, sino en otros temas también constantemente, ¿no? Ya, pasamos entonces. Aquí se los voy a aumentar después de los artículos más que van a revisar. Hola, Lice. Sí, Buenas noches. Lice, creo que estoy con falta en su web. Creo que no, yo igual. No sé perdón, si no, puede. no escucho. Ahora, Lice, Sí, un poco mejor. creo que estoy con falta, ¿no, Lice?
referirse a la primera clase. ¿Escuchan los demás participantes? No le escucho. No, no se escucha nada, doctora. Entrecortada. Sí. Entrecortado, Sí que licenciado. está mal su micrófono, ¿no? Ya, vamos a pasar al punto de ver la historia filosófica de los derechos humanos, ¿ya? Estamos a un minuto. No nos va a cortar, ya volviendo vamos a ver, ya, pero vamos a estar viendo en cuanto a la definición de la historia filosófica de los derechos humanos. Vamos a ver un poco de historia, ¿ya? En cuanto a su definición, es que en la antigüedad clásica se desconoció la dignidad de la persona humana en la época greco-romana, aún habiendo estudios y haberse encontrado declaraciones hechas por Sócrates, Platón y Aristóteles, en los diálogos de Platón, en sus obras de ética y política.